noticia con la que arrancamos el programa y la retomamos en esta parte. Una misión de expertos independientes de la ONU responsabilizó de alguna forma al régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Los expertos independientes culparon a los cuerpos de seguridad, de inteligencia, autoridades del régimen, incluyendo a Maduro y al ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol, así como a otros miembros políticos de alto nivel, quienes, de acuerdo al informe, estaban conscientes de la violación a los derechos humanos. El informe difundido por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas determinó que ocurrieron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas durante despliegues de seguridad, que fueron organizadas por miembros de la fuerza. Oliver Fernández, en Caracas, tiene reacciones políticas y sociales a este informe que hemos conocido el día de hoy. Hola Dania, buenas tardes, un gusto saludarte desde Caracas. Así es, ya ha habido reacciones en Venezuela por las distintas organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos. Han dicho que lo que se está es construyendo el camino para que haya justicia en esta nación suramericana. Veamos el siguiente informe. Este informe es un mensaje poderoso para quienes han violado los derechos humanos en Venezuela, sobre todo porque deja claro que estos delitos no pueden quedar impunes. El poder establecer eso ante un organismo de esta naturaleza contribuye no solamente a la investigación, sino a la justicia. Es un mensaje muy poderoso a quienes ellos han violado derechos humanos, aunque estos crímenes no van a quedar en impunidad y que se están haciendo las investigaciones y determinando a los responsables para que respondan ante las víctimas y que respondan ante los familiares y que respondan ante los organismos internacionales. El informe es inédito porque demuestra cronológicamente la violación de los derechos humanos por 6 años consecutivos. Algo muy importante es que es primera vez además que se hace un informe de carácter que establece el patrón sistemático desde el año 2014. Esto quiere decir que incluye a todas las situaciones ocurridas desde 2014, 2017 y 2019 fundamentalmente, pero eso, lo importante aquí es que explica un patrón de conducta sistemático desde hace 6 años. Esto es primera vez que ocurre. También muestra una fotografía nítida sobre la gravedad y los responsables de las diferentes situaciones que violan la dignidad humana en Venezuela. Este informe se convierte en un insumo importante para avanzar de la fase de examen preliminar a la fase de investigación general dentro de la Corte Penal Internacional. Los venezolanos no estamos solos, seguimos siendo acompañados por la comunidad internacional y especialmente por los organismos internacionales de protección a los derechos humanos. Se ha dicho que Nicolás Maduro hace caso omiso a estos informes. Sin embargo, la justicia siempre llega. El no hacerlo es dejar en evidencia o dejar más en evidencia que esto ocurre, y esto es muy importante no solamente para documentar y dejar constancia del expediente de Venezuela, sino para seguir trabajando en la búsqueda de la justicia. En el ámbito político también hubo reacciones al informe, con el presidente interino Juan Guaidó y la dirigente opositora María Corina Machado. El informe de la misión de la ONU despeja cualquier duda. Maduro es un criminal que, además de respaldar el narcotráfico y el terrorismo, comete delitos de lesa humanidad. Es un gran avance y mueve el tablero a favor de nuestra lucha por la libertad y justicia para las víctimas. Misión de Derechos Humanos ONU comete crímenes de lesa humanidad. OEA es responsable de crímenes de lesa humanidad. Departamento de Justicia de Estados Unidos, imputado por narcotráfico y terrorismo. Tribunal Supremo de Justicia legítimo, condenado por ladrón. Unión Europea, por el diálogo y elecciones. ¿Algo más? Maestros y médicos también se pronunciaron porque los derechos en los hospitales y en las aulas de clase también han sido confiscados. Venezuela no hay Estado de Derecho. Aquí en Venezuela estamos en dictadura. Aquí lo que pensamos diferente, lo que pensamos en avanzar a Venezuela, porque sin educación no hay avance en Venezuela. Y si, por ejemplo, a nosotros nos metieran presos hoy por decir la verdad, aquí no hay Estado de Derecho. En Venezuela no hay gas, no hay agua, no hay gasolina, no hay medicina, los hospitales están en cierre. Las distintas organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos esperan que este informe llegue a la Corte Penal Internacional para que haya justicia en Venezuela. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. Gracias a Oliver por el informe. Quiero saludar, nos acompaña en esta parte del programa Zair Mundaray, abogado, penalista, asesor de la Embajada de Venezuela en Colombia, fue director general de actuación procesal del Ministerio Público en Caracas. Zair, bienvenido, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Dani, gracias por la invitación.
La primera parte del programa la abrí justo con este tema. Creo que era necesario, es una noticia importantísima. Tuvimos a la embajadora María Alejandra Aristigueta. Creo que ella tuvo mucho que ver con lo que ha ocurrido el día de hoy. Y quería igual su punto de vista, porque me parecía importante. Sí, definitivamente cuando luego de que la alta comisionada presentó sus informes y llevó sus informes a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hubo toda una avalancha de qué hacer, decían los Estados miembros, qué hacer. Y finalmente los Estados se inclinaron por una comisión independiente de determinación de hechos que ha producido este informe. Ahí estuvo María Alejandra Aristigueta y fue una de las artífices de empujar precisamente que esa situación ocurriera, de que lo propio era que una comisión independiente, distinta de la comisión preexistente, de la comisión de Bachelet, y distinto de estos miembros, y que no hubiese emitido opiniones previas respecto a lo que estaba ocurriendo en Venezuela y que investigara de manera técnica, se trasladara a Venezuela, buscara la información venezolana y presentara un informe en el lapso de un año, que es lo que hemos visto el día de hoy. Esto es importante, entenderlo. ¿Por qué una comisión de determinación de hecho, que el nombre es muy importante, independiente a la de Bachelet? Es decir, ¿por qué había que nombrar otra después del impacto que produjo la presentación del informe de Bachelet? Sí, claro. Esto tiene un hilo conductor, tiene una continuidad. Cuando la comisión, la alta comisionada ha presentado sus informes, ella puede establecer responsabilidades respecto del Estado. Es decir, si tú lees lo que ha dicho Bachelet de manera previa, dice, el Estado pudiera ser responsable de las violaciones de tales o cuales derechos. El Estado puede ser responsable de tales o... Pero cuando se quiere profundizar más, ella tiene límites, la comisión tiene límites. Por eso es que este grupo, los miembros de la Comisión de Derechos Humanos, deciden la designación de una comisión independiente. Esto ya se ha hecho. Se ha hecho en casos africanos, en casos donde se quiere profundizar más, pero tiene una particularidad, que tiene un sustrato penal, que es muy importante. No es ya responsabilidad del Estado, sino se da un paso más allá. La pregunta que se hace la comisión es, ¿nos encontramos ante un ataque sistemático y generalizado de la población civil venezolana? Esa es la que tenía que responder esta comisión de determinación de hechos. Por ello es que ellos van directo a las víctimas, van a los funcionarios, a los exfuncionarios. Y cuando uno ve el marco metodológico de lo que han utilizado, van a fuentes primarias y las fuentes secundarias que han podido verificar. De modo que esto es una investigación que es lo más parecido a una investigación que tiene sustrato penal, o con elementos penales, para poder decir lo que han dicho ahora. No es decir, el Estado es responsable. No es decir, aquí se han cometido violaciones a derechos humanos, que eso ya lo tenemos. Lo hemos tenido en los informes de la Organización de Estados Americanos, lo ha dicho el Grupo de Lima, lo ha dicho la misma Naciones Unidas en diferentes espacios. Pero ahora ya pasamos ese punto y ahora estamos diciendo se han cometido crímenes de lesa humanidad. Es decir, pasamos a hacer un señalamiento directo respecto al contenido de los delitos que se encuentran contemplados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en su artículo 7. Y hay un señalamiento directo ahí, no solo de los responsables, sino de cuáles son los crímenes. Lo dice el informe de manera muy clara, que hay desapariciones forzadas, que hay tortura, que hay crímenes de asesinato, que hay crimen de persecución y que hay otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, además con unos niveles de detalle que no habíamos visto, Idania. Yo creo que el día de hoy se ha marcado un hito, se ha reivindicado a las víctimas, a los defensores de derechos humanos, a los periodistas, a todos aquellos que han venido durante años denunciando que esto está ocurriendo y que ahora se ha documentado con nombre, apellido de víctimas y nombre, apellido de autores, y dónde, cuándo y cómo. De modo que no genera duda, no debe generar duda a la comunidad. Invito a que la gente tenga que vea el detalle, son más de 400 folios de horrores, porque lo que está descrito ahí es una situación que debe llamar a toda la comunidad internacional, porque son horrores lo que está descrito allí. Ahí se describen, por ejemplo, violaciones a detenidos, utilización de choque eléctrico, de ahogamientos, de desaparición de personas, de asesinatos en contexto de manifestaciones públicas.
es la unificación de todo el horror que hemos vivido los venezolanos, por lo menos desde el 2014, que el informe empieza haciendo este razonamiento a partir del 2014, es la sistematización de estos hechos y además con unas conclusiones que realmente resultan lapidarias para la dictadura de Maduro, porque existe un señalamiento directo de que toda la cadena de mando conocía que esto ocurría. Incluso hay un señalamiento que desde mi perspectiva es muy importante, que se hace respecto de la FAES y algunos operativos como la OLP. Dice que Maduro rompía la cadena de mando y daba instrucciones directas a los funcionarios que ejecutaban muertes y torturas y detenciones arbitrarias. De modo que estaba plenamente consciente y era autor mediato de estos hechos, no intelectual como han dicho por ahí, autor mediato de estos hechos. Y esto es sumamente importante porque estamos dando un paso fundamental hacia el establecimiento de verdaderas responsabilidades. Son más de 400 páginas. Es que has dicho varias frases de las que me quiero apropiar, además. Es la unificación del horror vivido a partir del 2014. Esa es una de las frases que me quiero realmente apropiar. Esto, Zair, marca un hito, este informe presentado el día de hoy. Absolutamente, absolutamente. No sabes cuánto quienes hemos trabajado en estos temas de investigación, hemos esperado que por fin un órgano, un ente como Naciones Unidas, diga las cosas, le coloque nombre y apellido a las cosas y diga abiertamente qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. Y además, quien quiera conocer lo que ha ocurrido en materia de retroceso institucional en Venezuela debe leer el informe. Y debe leerlo ¿por qué? Porque en la medida en que se gana espacio los crímenes, la institucionalidad retrocede. Ha generado espacios para que esto ocurra. Ahí hay parte del informe lo dice muy claro, cómo el Poder Judicial, por ejemplo, ha sido copartícipe de esta situación de persecución, cómo han detenido personas y procesado sin prueba, cómo llevaron a la justicia militar a personas por protestar, por el ejercicio del derecho civil a la protesta, por ejemplo, cómo narrado por fiscales, por jueces y por funcionarios, como cuando se intentaban investigaciones serias en materia de OLP o FAES, se giraban instrucciones directamente del Ejecutivo que no se persiguiera a los autores de esos crímenes y pasaron a ser perseguidos los investigadores. Bueno, a mí mismo me ocurrió, pero hablar de uno no es el caso. Pasaron a ser perseguidos quienes trataban de visibilizar este tema, de modo que podemos decir que hay un mecanismo. Todo el Estado alineado para la perpetración de los crímenes, para ocultar los crímenes, para que se prolonguen los crímenes y que haya impunidad respecto de los crímenes. Y eso es lo importante que visibiliza el informe. Ya no es presumo que el Estado pueda estar haciendo, no, es las personas detenidas en la tumba, le colocan el aire acondicionado 15, los desnudan y les dicen que los van a violar. Y lo hace fulano, mengano y perencejo. Ahí está señalada la cadena de mando. No es solo, esta lectura falta mucho detalle por leer, pero están mencionados, por ejemplo, toda la cadena de mando del SEBIN. Ahí está con nombre y apellido quienes ejecutaron las órdenes de tortura. Toda la cadena de mando del DIGESIN está mencionada en el informe y dice claramente cómo estas personas detenían, desaparecían, torturaban y luego, además, se han apropiado de bienes de los detenidos, han amenazado con violar a la familia, una cantidad de hechos que resultan realmente dantescos y que dan cuenta del estado de anomia en el que se vive en Venezuela, un estado de terror, un estado policial en el cual realmente desde el poder se puede hacer lo que le dé la gana y no tiene consecuencias. E incluso tiene un señalamiento que es fundamental, Idania, que es que se premian, algo que en 2017 yo indicaba, se premian las violaciones a la comisión de crímenes. Habla por lo menos que 17 altos militares que han sido ascendidos están involucrados directamente en la comisión de crímenes. Ahora, Zair, el hecho de que se responsabilice directamente con nombre y apellido
va a permitir seguir procesos individuales? Es decir, en la Corte Penal Internacional, por ejemplo, donde hay, tantas denuncias, pero siempre, como tú señalas, se ha hablado del Estado venezolano, como un total, como un ente global. Es decir, aquí se pueden abrir procesos individuales contra particulares. Eso es precisamente lo que estamos peleando que ocurra. Hay muchísimos venezolanos que han acudido a la Corte Penal y que confían en la Corte Penal pueda dar ese paso. Fíjate, Dania, y esto debe llamarnos la atención para hacer fuerza a que la institucionalidad internacional funcione, ya que la interna no va a funcionar. De hecho, el sistema de justicia está cooptado plenamente por quienes son precisamente los autores de estos hechos. Esta comisión, en menos de un año, con pocos funcionarios, logró determinar la existencia de crímenes de lesa humanidad. Entrevistó a más de 250 personas, entre víctimas, victimarios incluso, determinó dónde están las casas de tortura, qué es lo que ocurre, con unos niveles de precisión envidiables. La Corte Penal tiene las denuncias desde el 2014. Es decir, tenemos 6 años esperando para que se dé inicio formal a la investigación. Apenas en 2018, la fiscal Fatou Bensouda dio dio el primer paso, digamos, o el segundo paso, que es un inicio de examen preliminar. El inicio de examen preliminar lo que procura es establecer, ¿estamos ante crímenes de lesa humanidad? Luego, en Venezuela, es decir, la jurisdicción interna, el sistema de justicia interna, los está investigando y es posible que lleve a buen puerto esto, porque si lo hacen ellos no tengo por qué hacerlo yo, porque yo soy un ente subsidiario. Si lo hace la justicia interna no lo hago yo. Y tercero, un elemento que se llama interés de la justicia. ¿Interesa frente a esta crisis institucional que vive Venezuela participar en esto? Bueno, 6 años. Y aún vamos por fase 2 y debe, porque en el informe de 2019 lo dijo, que este año tomaba decisión si se pasaba a la fase 3, que sería inicio formal de investigación y lo que implicaría toma de medidas concretas respecto de los autores. Esta comisión de expertos independientes, en menos de un año, pero un trabajo intenso que no paró, porque me consta que no paró, buscando a las personas, dándoles además seguridad, porque las personas que están, hay una cantidad de personas que declaran que incluso están dentro del sistema, están en Venezuela y pudieron explicar cómo ocurren los hechos. Pudieron sistematizar toda esta información con estos niveles de precisión en menos de un año y hacer señalamientos concretos de la cadena de mando y además decir que nos encontramos ante porque violaciones de derechos humanos hay en todos los países, Dania. En todos los países. Tú puedes estar en Dinamarca claro, y llegó un policía realidad. y le dio 3 rolazos a una persona en cualquier país. Pero no en cualquier país hay un ataque sistemático y generalizado de la población. Que eso es lo que distingue la violación del derecho humano al crimen de lesa humanidad. Y lo que ha planteado acá la comisión es que nos encontramos ante un ataque sistemático y generalizado y que desde las altas esferas del poder se ordena que ocurra. Por eso esto marca un antes y un después en la materia de derechos humanos. Cuando hay un ataque generalizado en contra de la población, cuando hay el nivel de detalle que presenta este informe, cuando se habla de torturas, de asesinatos, con lo que tú señalas que trae el informe, yo apenas lo he podido hojear, ¿cambia la narrativa de violación de derechos humanos? Es decir, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, de criminales ya. Absolutamente, y eso es algo de lo cual debemos apropiarnos los venezolanos y debemos hacer que toda la comunidad internacional lo comprenda. No son simples violaciones de derechos humanos, hay un ataque sistemático y generalizado y nos encontramos ante crímenes. Los crímenes de lesa humanidad, a pesar de que se encuentra tanto en el verbatim del colectivo, son muy específicos. Los crímenes están en el artículo 7 del Estatuto de Roma, dice, los crímenes son
A veces los que están allí, no hay otros, son asesinato, tortura, desaparición, todo en el contexto de un ataque sistemático y generalizado. Por eso es que es tan difícil de demostrar. Acá hay fundados elementos que indican que está, y en las conclusiones lo indica. En las conclusiones, si uno ve las conclusiones de la comisión, indica que además se hacía con pleno conocimiento y con las instrucciones desde las más altas esferas del poder, lo que tiene unas implicaciones importantísimas. No es, como ha dicho, como ha pretendido decir la tiranía en su narrativa, de que es posible que un funcionario aislado haya cometido una violación de derechos humanos. No, hay una orden para que eso ocurra. Hay una orden para detener, hay órdenes para torturar, hay órdenes para asesinar. Y eso es lo que ha quedado plasmado acá. Ya no se trata de la responsabilidad individual del funcionario, sino es la responsabilidad política de la dirección del Estado y además de cómo toda la institucionalidad se colude para tratar de que se mantengan impunes estos hechos. Y además esto es una reivindicación a las víctimas, Idania, porque las víctimas han narrado esto por años y nadie no ha tenido la resonancia que tiene en este informe. Mucha gente ha hecho esfuerzos muy grandes, pero que una comisión de este nivel, que además todos son técnicos, investigadores, expertos, son gente que está vinculada con el área, no son unos improvisados, digan, esto que narró esta persona sí ocurrió, hay evidencia fundada. Imagínate que el informe narra cómo son los calabozos del SEBIN y el DIGESIN. Yo reto a la dictadura que me diga si no son así. Yo he estado allí y los he visto. Hay un plano de cómo son. ¿Cuáles son las entradas? Las celdas de aislamiento, la tumba, uno que llaman el jardín de los sueños o el patio de los sueños, donde encierran a la gente en 2,5 metros, 3 personas desnudas y los mantienen ahí sin derecho a baño por días. Ese tipo de cosas que muchos venezolanos sufrieron y que lo narran allí, está descrito inclusive con un croquis, de modo que solo quien haya estado allí puede haber llegado a esos niveles de detalles y eso le da verosimilitud a la evidencia. Y eso es muy importante a la hora de enfrentar un proceso. Por eso es que hay que empujar, y este es el momento de empujar, a que precisamente pasemos ya del informe a la toma de decisiones concretas, y es que precisamente la justicia internacional o la justicia universal actúe. Porque recordemos que cualquier Estado, frente a una violación de derechos fundamentales, puede procesar a alguno de los responsables cuando hay imposibilidad de que lo haga la justicia internacional o la justicia nacional, que la justicia nacional no lo va a hacer. No lo va a hacer Tarek William Saab, que es copartícipe de esto, no lo va a hacer Michael Moreno, no lo va a hacer ninguno de los miembros de los organismos policiales. Claro. Pero cuando dices cualquier Estado, aparte, es decir, la Corte Penal Internacional entendemos que puede actuar, pero cuando dices que cualquier Estado puede hacerlo, ¿cómo es esto? Sí, ya ha habido experiencias de Estados, ahí tiene una gran experiencia Argentina, tiene una gran experiencia España, tiene experiencia Alemania, de que frente a la inacción de otras jurisdicciones y por alguna razón de que el imputado, la persona señalada pise su territorio, lo han detenido y dicen, no, vamos a procesarlo porque la ofensa, el crimen de lesa humanidad no tiene jurisdicción. Es una ofensa contra la humanidad, es una ofensa contra el ser humano. No estamos hablando de que los ofendidos son los venezolanos, es la humanidad, es el sentido de ser gente. Cuando se detuvo a Pinochet, que lo hizo el juez Garzón, que ahora es defensor de estos vagabundos. Increíblemente. ¿No? Habría que preguntarle al juez Garzón qué piensa de este informe que ha presentado la Comisión de Verificación de Hechos. Es uno de los artífices de la justicia universal en uno de sus libros, se llama La Huella del Horizonte, y él empuja porque todos los estados, él dice que el mundo no puede ser refugio de criminales de lesa humanidad. Y eso es cierto. No puede, si supiéramos que cualquier Estado puede procesarle, a cualquiera lo pensara, pero siempre hay un refugio, siempre hay países que se prestan. Y en Venezuela lo hemos vivido. Nosotros tenemos ellos tienen una serie de aliados que están coludidos, que les acompañan en este tipo de situaciones, pero cada vez el mundo es más pequeño. Claro. Y ahora frente a esto, el 23 se va a debatir esto en la Comisión de Derechos Humanos, y todos los miembros
van a tener que emitir su opinión, inclusive el miembro de la tiranía. ¿Cómo va a negar lo que está allí? Claro, y además el mundo es más pequeño porque simplemente es la aldea global de McLuhan, ¿no? Donde pues cada vez simplemente la inmediatez nos hace a todos partícipes de las reacciones internacionales. Han sido muchas. Estaba viendo un tuit con un comunicado que publica el senador Marco Rubio, presidente del subcomité para el hemisferio occidental, que emitió un comunicado luego de la emisión del comunicado de esta comisión. Y dice: la misión independiente de investigación de la ONU publicó un informe en el que reconoce lo que sabemos desde hace mucho tiempo. El dictador venezolano Maduro y altos miembros de su régimen criminal son responsables de crímenes de lesa humanidad. Por años el sindicato criminal ha violado el Estado de Derecho, cometido violaciones atroces a los derechos humanos y socavado el orden democrático. Mediante torturas, desapariciones arbitrarias, agresiones inhumanas y detenciones por motivos políticos, el régimen ha perseguido a miembros de la oposición, personas del común y a miembros de la prensa. Las futuras generaciones recordarán la mancha en la historia de Venezuela que ha dejado el narcorrégimen de Maduro. Debe haber justicia y rendición de cuentas por estos crímenes, incluyendo por parte de las Naciones Unidas, que deben leer su propio informe y destituir de inmediato a los cómplices de Maduro que lo representan en organismos de la ONU como el Consejo de los Derechos Humanos. Increíblemente, en el Consejo de Derechos Humanos está sentado un representante de Maduro, un copartícipe de esta situación, como miembro. Y fíjate, y no quiero que se me pase esto, en parte del informe se hace una recopilación interesantísima que, a mi modo de ver, da cuenta o demuestra que nos encontramos ante un Estado criminal, un Estado mafioso, que es algo que es un modelo de Estado que hemos venido algunos señalando. Y dice que hay más de 85 investigaciones o procedimientos penales en el mundo, en 21 países, vinculados con la gran corrupción. La gran corrupción, a pesar de que no está en el Estatuto de Roma, se vincula de manera directa con la violación de derechos fundamentales. El hecho de que no haya hospitales, que es por la plata que se robaron. El hecho de que no haya gasolina es porque se robaron todo. Entonces, en definitiva, y es algo que tendrá que analizar el mundo, si existirá la posibilidad alguna vez de incorporar la gran corrupción, que en Venezuela es uno de los ejemplos más evidentes de cómo existe esa conectividad directa entre gran corrupción y derechos fundamentales, como crimen de lesa humanidad. Y dice además que habla de la apropiación de trillones de dólares de recursos públicos. Eso hay que leerlo con detalle. Son trillones de dólares que esta gente no solo se ha robado, sino para mantenerse en el poder robándoselo, ha atropellado y ha cometido esta serie de crímenes que se mantienen hasta el día de hoy impunes, pero ya visibles, y esto es muy importante en el cambio de narrativa, en el cambio inclusive de las relaciones internacionales. No es lo mismo sentarte con una persona que se presume que violenta derechos humanos a una persona que ha sido señalada y dice: usted ha cometido crímenes de lesa humanidad. Y los criminales de lesa humanidad, yo creo que en el mundo están bastante identificados. Los criminales, cuando hay un señalamiento de alguien como criminal de lesa humanidad, están estigmatizados para la historia. Además, usted los ha cometido y son este, Zahir. ¿Algo más que rescatar que no hayamos mencionado antes de despedirte? Sí, bueno, yo creo que hay que apropiarse de lo que está acá. Yo creo que hay que difundirlo. Yo creo que esto tiene que ser objeto de debate en las universidades, a nivel del servicio exterior. Todos los países deben conocer a detalle, son 400 páginas de revelaciones y de reivindicación de víctimas y del esfuerzo que se ha hecho en la lucha por los derechos humanos. Creo que el régimen definitivamente perdió todo norte. Yo creo que le va a ser muy difícil defenderse de esto, porque los niveles de acreditación de los hechos desde el punto de vista probatorio están conforme a técnicas de investigaciones internacionales, y eso es un aval muy importante. Tú no puedes desmontar, no lo vas a poder desmontar. Así que hay que prepararse, porque van a patalear, van a tratar de atacar, van a tratar de desacreditar, y en la medida en que haya mayor información, como tú lo estás haciendo el día de hoy, y más gente se apropie del contenido, vamos a ser más capaces de defenderlo frente a los embates que vienen, porque el delincuente
nunca se queda quieto frente a eso. Son más de 400 páginas. Ahí ha hablado de varias, no sé cuántas se leyó hoy. Pero yo te invito desde hoy a que en unos 10 días más volvamos de nuevo a retomar este tema, porque habrás leído seguramente unas cientos de páginas más de lo que te ha dado chance de leer hoy, para ver qué más trae este informe que valga la pena poner sobre la mesa y, como bien señalas, difundirlo. Intentamos hacerlo cada día, difundir las violaciones de derechos humanos y los crímenes que se cometen en Venezuela, para que el mundo esté claro y no sucumba de alguna manera ante esa fantasía que el régimen intenta sostener o publicitar de una Venezuela que no existe sino en su imaginario cotidiano. Malévolo imaginario cotidiano, porque no hace otra cosa que intentar disimular lo que es la realidad y que conoce perfectamente bien, porque la perpetra a diario. Así que te invito en unos días más a que veamos otra parte de lo que no nos ha dado chance hoy. Seguro. Gracias como siempre por estar aquí. Con gusto, gracias, Dani. Hacemos